Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. Muy buenas tardes. Gracias por haber aceptado la invitación para el día de hoy, por acompañarnos para iniciar nuestra tarea. Entonces vamos a realizar la oración y nos vamos a disponer de pensamiento, de cuerpo y de corazón para darle las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos estar aquí reunidos, por darnos, Señor, todas las bendiciones que a diario nos das, por la vida, por el techo que todos los días nos abriga, por el alimento que pones sobre nuestras mesas, por la familia, por el trabajo, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por el planeta Tierra en donde vivimos, Señor. Es maravilloso. Te pedimos, Padre Santo, por todas las personas que necesitan de una ayuda, de una oración, por todas aquellas familias que se encuentran en indisposición, que no están bien, para que tu Padre Santo siempre las ayudes, las ilumines y las acojas. Te pedimos también por todos los espíritus que sufren, por el Valle de los Suicidas, que también necesitan de nuestras oraciones, de nuestros buenos pensamientos y de nuestras mejores intenciones para ellos. Te pedimos, Padre Santo, por la tarea de la tarde de hoy, para que el mensaje que María nos trae sea de gran ayuda para nosotros los encarnados y para aquellos espíritus que se acercan también a aprender. Te lo pedimos, Señor, y que así sea. Así sea. Bueno, en la tarde de hoy la conferencia La vida en familia y sus desafíos a cargo de María Telles Velasco, profesión trabajadora social y miembro activo del Centro Espírita Rutas de Luz. Le damos la palabra, María. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Les damos la bienvenida a este espacio de aprendizaje. Como lo decía Liz, entonces me corresponde la conferencia en la tarde de hoy. Bueno, el tema que nos convoca en la tarde de hoy es la vida en familia y sus desafíos. Creo que todos pensaríamos, bueno, ¿y cuál es el desafío que tenemos o que tengo yo dentro de mi familia? Sí, esa es la primera pregunta que quiero que quede en la cabecita para irla desarrollando poco a poco y a través de la conferencia. Entonces vamos a ver qué dice el espiritismo del concepto de familia. De acuerdo a la doctrina espírita, nos dice que la familia es la cuna de la civilización de un pueblo para que pueda ejercer su función de agencia educadora. Entonces, vemos que estas palabras que subrayo, bueno, no se ve muy bien, pero el primero, la familia es la cuna de la civilización, ¿sí? Es esa cuna que nace en nosotros, que está dispuesta para nosotros para el recibimiento aquí en el plano material. Es una agencia educadora porque sabemos que venimos a estas familias a educarnos, a perfeccionarnos, a ser mejores seres humanos por excelencia. El instituto familiar precisa tener como infraestructura el amor recíproco de sus miembros, como piedras angulares la autenticidad, la asistencia, la caridad, la justicia, la estabilidad, la armonía y como cúpula la solidaridad. Entonces vemos que es importante que dentro de nuestras familias siempre hayan estos importantes valores, ¿sí? Que infortunadamente vemos que hoy en día se están perdiendo, ¿sí? O que no los estamos cosechando como familia o que los estamos dejando de lado. También dice que la célula, perdón, se me olvidó decirles, este es del libro Vida en Familia de Rodolfo Calligares. Es la célula orgánica del cuerpo social y el sustentáculo de su perpetuidad. La familia dejase de existir, la sociedad se desmoronaría inexorablemente. Entonces, ¿qué pensaríamos si nosotros no tuviéramos la familia? ¿Qué se nos vendría a la cabeza? ¿Cómo seríamos como seres humanos, como personas? ¿Sí?
sería Soledad o el caos. el caos completo, ¿cierto? Y si en este momento yo les dijera que hay muchos niños y niñas en el mundo que no tienen un núcleo familiar, ¿ustedes qué pensarían? Qué triste. Entonces, por eso tenemos que valorar y amar día a día a nuestra familia, porque es una gran oportunidad que Dios nos da para, como dice acá, mejorar espiritualmente. Pues ninguna otra institución sería capaz de subsistirla como la Escuela de Virtudes Sociales. Esto es del libro Jesús en el Hogar por Neo Lucio. Entonces, vemos que sí, puede haber muchas instituciones que de pronto acogen a esos niños y a esas niñas y les pueden brindar una atención de calidad, pero no es el mismo amor que nosotros recibimos de la familia, la misma atención, la misma solidaridad y demás. De todas las instituciones sociales existentes en la Tierra, la familia es la más importante desde el punto de vista de los lazos morales que rigen la vida. Esto es del libro Vida y Sexo, psicografiado por Francisco Cándido Xavier. Entonces, vemos que es importante esta institución como lo que prima en la humanidad, ¿sí? Porque es donde ahí se tejen los lazos morales y lo que nos rige en nuestras vidas. Entonces, si yo les preguntase a ustedes qué influyó positivamente en sus familias en ustedes como los seres humanos que es hoy en día, ¿sí? ¿Se nos viene a la cabeza qué? Los valores morales que nos enseñó papá, mamá, bueno, si no tuvimos papá o mamá, una tía, una abuela, ¿sí? Pero siempre es encaminado a la educación moral y espiritual. A ver. El hogar es el sagrado vértice donde el hombre y la mujer se encuentran para el entendimiento indispensable. Es el templo donde las criaturas deben unirse espiritualmente antes que corporalmente. Este es del libro Nuestro Hogar de Francisco Cándido Xavier. Entonces, sabemos que nosotros antes de reencarnar nos hacen un plan colectivo, ¿cierto? Entonces nos dicen, mire, este va a ser su papá, este va a ser su mamá, este va a ser sus hermanos, va a ser una familia hermosa, van a saldar las deudas del ayer, se van a comprometer en limar esas asperezas del ayer y todos decimos, como en el matrimonio, ¿cierto? Acepto. Pero cuando venimos a reencarnar, ahí como que ya decimos, uy, no aceptaba de a mucho, yo como que lo pienso porque tengo dificultades con mi papá, con mi mamá. A mí no me pasa, gracias a Dios, yo los amo mucho, pero eso pueden suceder ejemplos. O con mi hermano, con mi hermana, o con una tía, o con un primo, ¿cierto? Y es ahí donde antes de unirnos con alguien, debemos de pensar espiritualmente, bueno, esto va a ser para toda la vida, esto es importante para mi vida, ¿qué le voy a aportar a esa persona que va a aportar para mí? Infortunadamente ahora vemos que los matrimonios no duran mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no entendemos como seres humanos la importancia del matrimonio. Sí, estamos hablando matrimonio, sea por lo civil, sea por lo católico, por una ceremonia, como sea, pero el matrimonio es una parte de compromiso que debemos de tener. Y es allí donde tenemos que ser conscientes de la importancia de unir esos lazos, pero más que físicamente, espiritualmente, porque de esa manera, pues, se fundamenta en amor, en respeto, en solidaridad y demás. Bueno, en este libro de Jesús en el Hogar dice, el hogar es la cuna de la primera escuela y el primer templo del alma. Es ahí donde nos reciben con mucho amor papá y mamá y es ese templo que nos aguarda. La casa del hombre es la legítima formadora de caracteres para la vida en común. No estamos hablando aquí la casa como la estructura de tejas, paredes y demás, sino es el hogar, ¿no? La función que tiene educar. ¿Cómo esperar una comunidad sana y pacífica sin el perfeccionamiento del hogar? Entonces, para que podamos brindarle a una sociedad, a una comunidad, a un país, unos excelentes seres humanos, ¿qué tenemos que hacer? Educarlos desde el hogar, ¿sí? Por eso dice el dicho que la educación empieza por casa. ¿Y cómo empieza por casa? Con el ejemplo. La paz del mundo comienza bajo el techo que nos acobija, que nos cobija. Si no aprendemos a vivir en paz entre cuatro paredes, ¿cómo hemos de esperar que haya armonía entre las naciones? Entonces, esta pregunta valdría, ¿será que nosotros vivimos felices en esas cuatro paredes físicas que nos acobija como hogar? Muchas veces tenemos muchas dificultades en el hogar, ¿verdad? Y uno dice, ay, es que porque el mundo no cambia. Ok, ¿y tú qué estás haciendo para cambiar tú mismo y en tu familia? ¿Sí? Porque lo que no hacemos con nosotros mismos y con nuestro entorno más cercano, que es la familia,
pues no podemos exigir que el mundo y el planeta cambien. Primero tenemos que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, hacer esa gotica en el mar que falta para hacer ese cambio positivo. Bueno, entonces, ¿qué desafíos hay en la familia? Cuéntenme. Todos quedaron en silencio. No hay ningún desafío, ¿cierto? ¿Será que sí tenemos a diario desafíos en nuestra familia? La paciencia, la tolerancia, el respeto, la humildad. Bueno, entonces, como eso ocurre en otras familias, no en las familias de los que estamos aquí presentes, vamos a ver qué desafíos encontramos en la familia. Vamos a pensar en mi familia, en la familia de cada uno de ustedes. Primero, la simpatía o antipatía de los miembros de la familia. Sabemos que en ese plan que les estaba diciendo que hacemos desde el mundo espiritual, que nos reúnen a todos, y este va a ser su papá, su mamá, sus hermanos, su tío, su primo, ahí hay mucha simpatía, ¿cierto? Porque todos estamos emocionados de volver a reencarnar, de esta nueva oportunidad de reencarnación. Pero cuando venimos, ¿será que somos completamente simpáticos o antipáticos con los miembros de nuestra familia? Se nos olvida todo lo que se nos olvida. Se nos olvida la promesa del mundo espiritual. Educar en principios morales bajo la óptica espírita, ¿será que si nosotros nos hubieran, bueno, yo puedo decir que sí, porque nací en un hogar espírita, pero si la mayoría de la humanidad, bueno, no sea espírita, pero sí que la hayan educado bajo principios morales y desde una óptica espiritual, dejémoslo, ¿será que cómo sería un poco el mundo? ¿Sí? ¿Cómo serían mejor las familias? El amor verdadero, ¿será que hay amor verdadero dentro de las familias? La fidelidad, ¿sí? El respeto, la tolerancia y la empatía. Cuando hablamos de empatía, no es solamente ponerme en los zapatos del otro. Es decir, bueno, ¿será que a mí me gustaría que me hicieran lo que esa persona me está haciendo? ¿Sí? Porque la palabra de moda es empatía, ¿no? Entonces hay que ser empáticos. Tenemos que ser empáticos con los demás, con el mundo, con los que nos rodean. Pero ¿será que sí las aplicamos? Resarcir las deudas del ayer. ¿Será que nosotros pensamos y miramos a aquel familiar que es un poquito difícil? ¿Qué deuda tengo del ayer con este ser humano? ¿Sí? Que me están generando y me están permitiendo la posibilidad de tenerlo en mi familia para aplicar ese respeto, esa tolerancia, ese amor verdadero, esa empatía. ¿Será que perdonamos de corazón en nuestra familia? Entonces, uno siempre dice, lo perdono, pero no se me olvida, sí, de dientes para afuera, pero ¿será que en nuestro corazón estamos perdonando de verdad, como nos enseñó el Maestro Jesús? Y ser incondicionales, respetar y el aceptar al otro tal como es. ¿Será que lo hacemos con los miembros de nuestras familias? Porque nosotros siempre tendemos como seres humanos a querer cambiar al otro, ¿cierto? Porque nosotros somos buenos, pero el otro es el que se está equivocando, como dice Liz, a señalar, ¿sí? Porque nos fascina señalar, pero mientras tú señalas con uno, ¿cuántos te están devolviendo? Entonces, esta es la reflexión que vamos a empezar con desde nuestra familia. Bueno, en el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 22, en el ítem 3, dice, quiso Dios que los seres se uniesen no solo por los lazos de la carne, sino también por los del alma, a fin de que el afecto mutuo de los esposos se les transmitiese a los hijos y que fuesen dos, no uno solamente, para amarlos, cuidarlos de ellos y hacerlos progresar. Eso suena como a los votos que hacen en el matrimonio católico, ¿cierto? Entonces, usted se jura amar a su esposo en la enfermedad, en la pobreza, en la tristeza, en la soledad, bueno, en todo lo que los votos que hacen. ¿Será que esto pasa? Porque uno se casa con todos los ánimos, ¿cierto? Ay, este es el amor de mi vida, esta va a ser la pareja para toda la vida. Soñamos la vida feliz, la casa, la mascota, los hijos, la perfección, ¿cierto? Pero ¿será que al ejecutarlo sucede? ¿Es tan fácil? No, ¿cierto? Porque olvidamos que con ese ser que nos unimos traemos deudas, diferencias, saldo en rojo, conflictos espirituales. Aparte de eso, súmenle los conflictos existenciales que tenemos como personas, ¿sí? Los nuevos, los que adquirimos en cada reencarnación. Y eso se lo transmitimos a nuestros hijos. Esas inseguridades y esas dificultades se las transmitimos a ellos si no hay un ambiente o un hogar óptimo para el desarrollo de ellos. Entonces, por eso es importante, como dice acá, para amarlos y cuidar de ellos y hacerlos progresar, ¿sí? Esa es la función básica de todas las familias. Y qué bueno que pues todas las familias fuésemos conscientes de la importancia de estos valores.
Bueno, en el libro de los Espíritus, en la pregunta 890 dice, ¿el amor maternal es una virtud o un sentimiento instintivo común a los hombres y a los animales? ¿Qué creemos? ¿Será que nosotros podemos amar como mamás, las que son madres, de la misma manera que un animalito ama a su cría? Yo creo que los animalitos aman más a las crías. Y aquí va la respuesta, ¿no? Lo uno y lo otro. La naturaleza ha dado a la madre el amor a sus hijos con la mira de la conservación de estos. En el hombre dura toda la vida, sobrevive hasta la muerte y sigue al hijo hasta la tumba. Entonces, ese instinto de la mamá, ¿sí? De la camada, de cuidarlo, de protegerlo, de que no venga otro y se lo lleve, se lo coma, ese instinto se traduce en el amor que Dios les da a esos seres que parecen a veces imperfectos, pero a veces esos seres nos enseñan más y toda una vida que nosotros como seres humanos, ¿sí? Porque ellos sí tienen ese sentimiento de cuidado y protección. Infortunadamente ahora no, ¿sí? Entonces es más fácil abortar a un bebé porque no lo quiero, porque no está dentro de mis planes, porque no voy a ser aceptada, a poderlo dar en adopción, que es una opción muy importante también. Y vemos que este amor no solamente va en esta vida, ¿sí? Sino si llega a fallecer un ser querido o de ese hijo, uno siempre lo va a tener en su alma y en su corazón, ¿cierto? Y ese lazo, por más de que pasen los años, los siglos, los meses, las horas, nunca se va a Se romper. olvida. Por el contrario, ¿sí? Se vuelven como ese ángel de la guarda o ese espíritu protector de nosotros. Bueno, entonces la pregunta será, con esta leoncita que está lamiendo a su cachorro y esta mamá que está en embarazo, ¿sentirán el mismo amor? ¿Qué creen? Sí. En ocasiones sí, ¿cierto? Cuando se ama de verdad. Por eso hay que traducir en el amor no como ese sentimiento físico de atracción al otro, sino ese amor traducido en sinceridad, ¿sí? Y en incondicionalidad, como lo decíamos. Bueno, ahora vamos a hablar de los queridos papás. En la pregunta 582 del libro de los espíritus dice, ¿puede considerarse la paternidad como una misión? Sí, sin duda es una misión y al mismo tiempo un deber muy grande que compromete para el porvenir la responsabilidad más que el hombre se imagina, ¿sí? Entonces, cuando uno hace la sesión o el proceso de alimento, siempre hay una discusión, es porque el papá no quiere hacerse cargo de la responsabilidad del hijo, ¿sí? Y es como siempre yo digo, bueno, aquí a nadie se le obliga a ser papá ni mamá, ¿sí? Pero infortunadamente vemos que así como ser mamá, es una obligación moral también ser papá, ¿sí? Y es la misma obligación moral que tiene papá y mamá, ¿sí? Porque todos dicen, no, es que la mujer es la que tiene la mayor obligación. No, papá y mamá son el complemento de la educación de esos hijos. Y es un deber tan grande que los papás no se imaginan la responsabilidad que tienen en formar, en educar a esos seres, ¿sí? Entonces, aquellos papás que son papás invisibles, papás fantasmas, como que aparecen y desaparecen, ¿cómo creen que va a crecer ese hijo o esa hija, sí? ¿Con qué vacíos existenciales? Al igual que las mujeres, ¿no? Porque ahora las mujeres también posiblemente pueden abandonar el hogar. Entonces, es un deber que tiene muy fuerte tanto la figura paterna como la figura materna. Los espíritus en el espacio forman grupos o familias unidas por el afecto, la simpatía y la semejanza de inclinaciones. Esos espíritus felices porque están juntos, se buscan la encarnación, solo les separa momentáneamente, porque después que vuelven a la raticidad se encuentran como los amigos al regresar de un viaje. Entonces, cuando estamos en el mundo espiritual, uno forma esa simpatía, ese amor, ese afecto, ¿cierto? Y no se pierde si la persona reencarna, ¿sí? Y queda ya en el mundo espiritual un familiar. Por el contrario, cuando nosotros vamos a reencarnar, nuestros familiares espirituales se ponen muy tristes, ¿no? Porque no nos van a volver a ver, entre comillas, por un largo tiempo, ¿sí? Pero cuando nace un bebé, ¿qué pasa? Es la alegría total, ¿cierto? Entonces, si ven la combinación espiritual y material que muchas veces no entendemos, y la mayoría de familias estamos unidas por afecto, simpatía o antipatía, ¿sí? Por esas deudas del ayer. Pero lo importante es aprovechar esa familia que tenemos y esa gran oportunidad que Dios nos da de tener una familia, porque vuelvo y les digo, ¿cuántos seres en la vida no tienen una familia y desean con todo su corazón tener un papá o una mamá?
Y uno medio algo le dice el papá, ay, pero mi papá como molesta, mi mamá como cansa, ay, mi hermano como molesta, ay, es que me quieren hacer la vida imposible, sí, y renegamos de ese círculo familiar en lugar de dar gracias a Dios por esa familia que tenemos día a día. Bueno, aquí hay un suceso muy importante que es el parto. También se sigue muchas veces en la encarnación, en la que se reúnen en una misma familia o en un mismo centro trabajando juntos para su mutuo adelantamiento. Este es del capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo. Muchas veces Dios dice, bueno, no lo voy a mandar como familia, pero lo voy a mandar como un ser cercano a su familia, como un amigo, como alguien que va a empatizar mucho y van a trabajar por un bien común, ¿sí? Entonces, era lo que les decía, en ese momento la mamá que siente, pues dolor, ¿sí? Porque pues tener un bebé sabemos que es un nivel de dolor umbral muy alto, pero lo tenemos, ¿cierto? Tenemos a ese bebé y lo recibimos con amor. Pero si nos dijeran, bueno, ese bebé que usted está recibiendo fue la persona que la asesinó en una vida pasada, ¿lo recibiría esa mamá con ese mismo amor? ¿O fue aquella persona que desunió a su familia? ¿Cierto que no? Pero esa personita no tiene la... Exactamente. Entonces, por eso Dios nos da la oportunidad de la reencarnación, de mandarlo así lindo, tierno, un bebé precioso, que solo risas, que dice cualquier cosa, ay, tan lindo el bebé, sí. Entonces, es ahí donde en esa misma familia nos dan la oportunidad de reencarnar y de adelantarnos espiritualmente. Por eso es tan importante que también el papá esté muy vinculado al proceso de la gestación de la mamá. Bueno, la importancia de la reencarnación como medio de educación. ¿Será que la reencarnación es un método de educación? ¿Por qué? Pues da la oportunidad de aprender. Acudimos a su propósito. Porque nos da la oportunidad de educarnos, de mejorar y de pulirnos. Es como esa lima las mujeres cuando nos limamos las uñas, como esas asperezas que quedan en las uñitas, así mismo, son esas asperezas que tenemos nosotros de vidas pasadas. Entonces, valdría preguntarnos hoy, ¿cuáles son los objetivos existenciales de la reencarnación? ¿Para qué nací? ¿Se lo han preguntado alguna vez? Todos van a decir, a sufrir a este mundo. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué será importante para mi vida y mi progreso espiritual? ¿Será que nosotros a diario nos preguntamos esto? ¿Ustedes se imaginan cuántos bebés en este momento no están pudiendo nacer? ¿Les están coartando el derecho al nacer? Y no tienen la posibilidad de una reencarnación. Y nosotros que estamos acá, ¿cuántas veces le damos gracias a Dios por la reencarnación que tenemos? Así tengamos dificultades, tengamos alegrías, tristezas, como sea, pero nosotros nos hemos preguntado cuál es el objetivo de mi reencarnación y sobre todo cuál es el objetivo de mi reencarnación en la familia que me encuentro. Es importante que lo pensemos. Bueno, entonces esta es la reencarnación. Nuestros planes es como esa chica en la bicicleta, ¿no? Feliz, contenta, un día soleado, maravilloso. ¿Y cuáles son los planes de Dios? La montaña rusa. La montaña rusa. Entonces, un día estamos felices, otros estamos tristes, un día estamos plenos de alegría porque todo nos está saliendo bien, al otro día ya no nos está saliendo bien. ¿Y para qué creen que los planes de Dios son como la montaña rusa? A nuestro aprendizaje. Para nuestra evolución y educación. Y entonces imagínense cuántos planes Dios tiene para nuestra familia. Ustedes se han puesto a pensar cuántas cosas difíciles, felices, alegres, tristes hemos pasado como familia y cómo como familia los hemos superado, ¿sí? Porque no es solamente, bueno, sí, yo miro a ver cómo soluciono, pero cómo lo hemos sacado juntos como familia, esos planes que Dios tiene para nosotros. Entonces no pensemos que nuestros planes en esta reencarnación van a ser así, en línea recta, felices, porque la bicicleta se nos puede pinchar, se puede dañar la cadena, puede salir a volar una llanta y salimos a volar nosotros. Entonces, es pensar cómo estamos llevando también esa reencarnación, si estamos llevándola con paciencia, con abnegación, que es lo más difícil a veces para los seres humanos. Bueno, en la pregunta 132, ¿cuál es el objetivo de la reencarnación de los espíritus? Entonces, Dios le impone la reencarnación con el objetivo de hacerlos llegar a la perfección.
Para algunos es una expiación, para otros es una misión. Entonces, vemos que hay personas que sufren todo el tiempo, ¿cierto? Que se le murió un familiar, que tiene enfermo, que se enfermó esa persona, que se quedó sin trabajo, que perdió todo, que perdió toda su familia, que quedó solo, ¿sí? Y hay otros que es también una misión, ¿sí? Que es definitivamente, no es que todo sea perfecto, pero es una vida de servicio, de ayuda, de compromiso, de entrega a los demás y es una vida más tranquila, ¿sí? Entonces, ¿será que nosotros estamos aquí reencarnando por misión o por expiación? Por expiación. María Elena, sí, te creo. Yo doy fe de eso. Sí, muchas veces es por expiación y otra cosa es por misión, ¿sí? Pero de nosotros depende cómo hacemos eso que sea misión o una expresión total. O las dos al tiempo. O las dos al tiempo, pero con tranquilidad, paz y armonía. Pero para alcanzar esa perfección debes soportar todas las vicisitudes de la existencia corporal. En esto consiste la expiación, ¿sí? Entonces, bueno, podemos tener dificultades, pero ¿cómo las hago más livianas y más llevaderas dentro de esta reencarnación? Y no estarnos quejando, sino darle gracias a Dios, a pesar de que a veces se nos dificulte, por aquellas dificultades o tristezas que podemos tener. La reencarnación tiene también otro objetivo, que es poner al espíritu en condiciones de cumplir con su parte de la obra de creación, ¿sí? Todos somos obra de creación de Dios y por algo Dios nos mandó a esta tierra. A mí me mandó obligada, ¿sí? Porque yo estaba muy feliz en el mundo espiritual, yo vine aquí a ayudarle a mi familia, pero siempre es porque tenemos un objetivo dentro de la creación de Dios, ¿sí? Y debemos pensarnos, bueno, ¿cuál es el objetivo de mi reencarnación dentro de este lugar? Una misión bien grande, para cuya realización toma en cada mundo un cuerpo en armonía con la materia esencial de ese mundo, cumpliendo así, bajo este aspecto, las órdenes de Dios, de tal manera que concurriendo para la obra general, Él mismo progrese también, ¿sí? Entonces, es la oportunidad que Dios nos da, como bueno, usted es mi creación, pero también tiene una oportunidad a través de su libre albedrío de generar y de ser mejor todos los días, pero ya depende de quién, de nosotros como espíritus reencarnados, no de Dios. Entonces valdría preguntarnos, ¿qué utilidad reporta el espíritu de pasar por el estado de la infancia? ¿Por qué se dice a nivel espiritual, moral, a través de lo social, de lo psicológico, que los 5 primeros años son los más importantes de los niños y las niñas? ¿Por qué creen? Todavía están más conectados al mundo espiritual. Por También que el inocencia. niño aparece inocencia para poder exprimir todos los lugares que... Exactamente, es el estado más importante porque es ahí donde se empiezan a formar los primeros pasos para los valores espirituales y morales, ¿sí? No para los conocimientos físicos, sino es para esa educación moral y espiritual. Encarnándose el espíritu con la mira de perfeccionarse, es más accesible durante aquel tiempo a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su progreso, al que deben contribuir los que están encargados de la educación. Los papás, me refiero papá y mamá. Bueno, si en el caso no está papá o no está mamá, ellos son los educadores principales de los niños y las niñas. Son ese modelo a seguir, ¿sí? Bueno, los niños son personas adultas vividas con experiencias y dotadas a veces de mayor capacidad intelectual y mayor bagaje cultural que muchos de nosotros. ¿Por qué creen? Porque tienen vidas anteriores, ¿sí? Nosotros escuchamos la palabra los niños índigo y los niños cristal, ¿sí? Que es unas palabras que están muy de moda, ¿sí? Y son esos niños que vienen de mundos superiores más elevados por el proceso de transición que estamos en la Tierra y del proceso de perfeccionamiento que debe transitar la Tierra, ¿sí? Y esa reencarnación de esos niños es para que nos enseñen a nosotros como adultos a cómo se tiene que vivir una vida, ¿sí? Hay muchos niños que desde pequeños no como carne, soy vegetariano, a los animales no se maltratan, hay que amar y perdonar, nos dan, mejor dicho, cátedra de enseñanza a nosotros que ya estamos viejitos y canosos, ¿sí? ¿Y es por qué? Porque ellos vienen dotados con esa capacidad intelectual y moral para hacer esa transición aquí en la Tierra. Entonces, por eso es importante cómo educamos a esos niños y a esas niñas, ¿sí? Porque muchos dicen, ay, es que tiene un alma viejita. Sí, pero ¿por qué tendrá un alma viejita ese niño? ¿Sí?
es porque son espíritus muy evolucionados y vienen a ayudarnos a nosotros a mejorar la tierra. Puesto que tenemos muchas existencias, el parentesco se remonta a otras distintas de la actual. ¿Será que mi papá en esta reencarnación siempre fue mi papá? ¿O mi mamá en esta reencarnación siempre fue mi mamá? ¿O mis hermanos fueron mis hermanos? No. A veces nos dan la oportunidad de mantenernos en la misma familia, pero no siempre venimos con la misma familia, ¿sí? Entonces es importante que nosotros nos pensemos, bueno, si me pusieron a estos seres como mi familia, ¿para qué es? ¿Y con qué objetivo es? Y valorarlos, ¿no? Porque en la próxima reencarnación, ¿qué tal que nos pongan de papá o de mamá al ser que es en esta reencarnación no nos la llevamos tan bien, ¿sí? Entonces es importante porque hacen caras. Es importante. ¿No quieres los mismos? Quiero los ¿Quieres los mismos? Yo también digo eso. Yo quiero a mi papito y a mi mamita Liz. Sí, bueno, entonces no puede suceder de otro modo la sucesión de las existencias corporales. Establece entre los espíritus lazos que se remontan a vuestras anteriores existencias. Y de aquí proceden con frecuencia las causas de simpatía entre vosotros y ciertos espíritus que os parecen extraños, ¿sí? Entonces muchas veces a veces ni siquiera con el hermano sentimos esa cercanía, ¿cierto? Y parece que es como de otro planeta, de otra familia, pero no de mi familia. Entonces debemos de pensar en esas existencias que ha pasado, ¿sí? Y qué estamos haciendo para acercarnos a ese ser que a veces no nos es tan grato dentro de nuestra familia. Las almas o espíritus designados para animar los cuerpos físicos de nuestros hijos son seres en evolución como nosotros mismos y a los cuales ciertos vínculos o compromisos del ayer nos ligan por esta razón, por esta o aquella razón. Entonces, si nosotros supiéramos qué compromisos tengo con mi papá, con mi mamá, con mi hermano, con mi hijo, ¿será que seríamos completamente felices? No, ¿cierto? Porque no sabemos en estas reencarnaciones, se ve lo que nos ponen para no entrar más en conflicto, qué compromiso espiritual tengo con esa familia, ¿sí? Lo importante y lo que sí debemos hacer es cumplir con nuestro sagrado deber como papá, como hijo, como hermano, como sea, pero cumplir con ese compromiso para resarcir esas deudas. Aquí va algo muy importante que dice, los niños y las niñas no heredan características psicológicas como inteligencias, dotes artísticos, temperamento, buen o mal gusto, simpatía o antipatía, dulzura o agresividad. Cada ser es único en su estructura psicológica, preferencias, inclinaciones o idiosincrasias. Los padres producen apenas el cuerpo físico de sus hijos, no el espíritu o el alma de ellos, ¿sí? Porque hay muchos que dicen, ay, es que es igualito el papá, es que es idéntico a la mamá, es que es, mejor dicho, la fotocopia. Imagínese Dios haciéndonos a todos iguales, pasándonos por la misma fotocopia. Pues este sería el mundo de locos, ¿cierto? No habría esa unidad de ese espíritu, ¿sí? Esa individualidad de ese espíritu, ¿sí? Entonces seríamos todos iguales y muy parecidos. Por eso todos en la familia, si nosotros vemos nuestras familias, todos somos iguales. Hay uno que es machiflorete, mal geniado, otro que es alegre, otro que es más bien callado, otro que es el extrovertido, otro que es no poco afectuoso, otro que es demasiado afectuoso, ¿sí? Entonces todos tenemos esas diferencias, ¿sí? En algo sí nos parecemos a nuestros papás, que es importante, en los valores morales y espirituales, ¿sí? Porque digamos que ellos son los que nos dan esa base. Aunque a veces en muchas familias suele pasar que los papás dan esa base, pero los hijos no la toman ni la aplican para sus vidas, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta que los papás solamente ayudan al cuerpo físico y a la educación, pero que sean igualitos, pues no. Tenemos el Instituto Doméstico, una organización de origen divino, en cuyo seno encontramos los instrumentos necesarios para nuestro propio perfeccionamiento, para una edificación de un mundo mejor. Entonces vemos que todos en la familia cumplimos una misión, ¿cierto? Papá, mamá, hermanos, ¿sí? Y alguien siempre aporta a que esa organización se mantenga, ¿sí? Porque obviamente la familia necesita que haya un equilibrio, ¿sí? Bueno, si infortunadamente no está mamá, pero mamá muchas veces hace hace papel de papá y mamá, ¿sí? O al revés. Pero siempre es mantener esos instrumentos necesarios para que la familia se fortalezca, ¿sí? Muchas veces cuando hay dificultades en la familia,
Dios siempre envía un ángel guardián, ¿cierto? Entonces puede ser un tío, un primo, alguien que pueda, la abuelita, ¿sí? Que es tan importante los abuelos en la vida de los niños. ¿Por qué? Porque ellos también marcan esa parte moral espiritual, ¿sí? Ellos son como los segundos papás de la vida de nosotros. Entonces, por eso es tan importante que valoremos esos instrumentos que Dios nos da y pensemos para qué nos da esos instrumentos Dios en nuestras vidas. Dios ha puesto al niño bajo la tutela de sus padres para que estos le guíen por la senda del bien. Yo pregunto, ¿será que todos los papás y todas las mamás llevan o guían a estos niños por la senda del bien? Infortunadamente vemos que hay muchas familias que se dedican como familias a hacer el mal, ¿sí? Entonces, tráfico de personas, tráfico de estupefacientes, hacer cosas ilegales, o que son familias que no tienen como muy fortalecida su parte moral y espiritual, ¿cierto? Pero ¿por qué creen que también se encuentran esas personas ahí? Porque tienen deudas del ayer y siempre va a haber alguien en esa familia que les digan, oigan, vengan un momentico, eso no está bien lo que estamos haciendo como familia, ¿sí? Entonces, Dios les da ese regalito a los papás, como mire usted qué va a hacer con este regalo que yo le doy, ¿sí? Pero es de supremamente importancia cómo estamos educando a esos niños y a esas niñas que Dios nos está regalando. Sabed vuestros deberes y poned sobre todo vuestro amor en aproximar esa alma a Dios. Entonces, siempre hablamos de deberes y derechos, ¿cierto? ¿Y será que nosotros conocemos a perfección los deberes y los derechos que tenemos en nuestra familia? No, ¿cierto? A conveniencia, sí. Entonces, este es mi deber, pero también es mi derecho, ¿sí? Entonces, primero sacamos nuestros derechos y ahí sí de pronto me acuerdo de nuestro deber, ¿sí? Entonces, por eso es importante que como familia también establezcamos cuáles son los deberes y derechos que tenemos como familia. Y aparte de eso, pues obviamente aproximar esa alma con amor a Dios. Esta es la misión que os está confiada y por la que recibiréis la recompensa si la cumplís fielmente. Entonces, ¿cómo se sentiría ese papá y esa mamá al momento de desencarnar cuando Dios le diga, lo felicito por la excelente misión que cumplió con su hijo e hija? ¿Sí? O por el contrario, devuélvase por ahí otras 3 reencarnaciones más para que pueda cumplir con la misión que yo le di, porque usted no cumplió con la misión, ¿sí? Debe ser muy doloroso para nosotros llegar al mundo espiritual y que nos digan, no cumplió con la tarea. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Pensad que a cada padre y a cada madre Dios le preguntará qué habéis hecho del niño confiado a vuestro cuidado. Y ahí es cuando tenemos que dar cuentas. Y allá sí no podemos decir, no, es que yo estuve muy ocupado, es que yo tenía mucho trabajo, es que tenía muchas ocupaciones, es que mis amigos, es que mis amigas, es que la fiesta, es que la parranda. No, Dios nos va a decir, yo le mandé ese instrumento y ese regalo. ¿Qué hizo con eso? Entonces, ¿será que es igual instruir a educar? No. Instruir son los aprendizajes de la ciencia, los aprendizajes que podemos recibir a través del colegio, del bachillerato, de la universidad, ¿sí? Pero educar son los aprendizajes para toda la vida, ¿sí? Si a uno lo educan desde muy temprana edad en valores morales y espirituales, créanme que es muy difícil que esa educación se nos olvide, ¿sí? Entonces, por eso es importante, más que instruir, educar a los hijos. La educación integral es muy importante porque para que la humanidad alcance un nivel evolutivo superior al actual, la educación debe asociar la inteligencia con la moralidad, ¿sí? Debemos de colocarlos los dos en la balanza. Entonces, no es solamente desarrollar en los niños esas capacidades de inteligencia estructurada, de conocimiento, sino a través también con la moralidad. Entonces, debe haber un balance entre esos dos. Los individuos educados intelectual y moralmente se transforman en servidores de la humanidad y en instrumentos de Dios, contribuyendo para que la fraternidad se instale definitivamente en el planeta. Entonces son espíritus que tienen esa capacidad, ¿no? Que son supremamente inteligentes, pero también son supremamente bondadosos. Y vemos muchos ejemplos aquí en la Tierra de personas que son muy ricas, pero ponen esa riqueza intelectual y material al servicio de los demás, ¿sí? Entonces vemos un equilibrio entre esas dos cosas. Esto solamente habrá de suceder cuando la educación haga viable la transformación íntima del espíritu. Entonces, ¿de qué nos vale que los niños o las niñas de esta época se sepan las tablas, sumar, dividir, francés, español, inglés, portugués? Bueno,
sean muy estructurados, pero sí en su parte espiritual y en su transformación moral hay un vacío, ¿sí? Que suele pasar eso mucho y por eso vemos tantos vacíos existenciales en los niños, niñas y en los adolescentes. El hogar construye el hombre, la escuela forma al ciudadano, eso es claro, ¿sí? Nosotros vamos a la escuela a que nos formen como ciudadanos, pero en nuestro hogar nos construye como seres humanos y como hombres y mujeres de bien. Miles de espíritus endeudados retornan a las lides de la vida física con la esperanza de que serán amparados por la bondad del corazón humano. Sí, era lo que yo les decía. Pensemos cuántos niños y niñas en este momento sus familias los están abandonando, los están abortando, los están alejando. Surgirán en la vida de cada uno con el ropaje de niños que imploran para no sufrir ni provocar algún tipo de abuso y de traumas, condiciones que tornan inviable el planteamiento de su reencarnación. Entonces, lo mismo, ¿cuántos niños y niñas son víctimas de violencia sexual, de maltrato físico, de abuso, sí? Y ellos vienen con esa intención de que esta reencarnación sea lo mejor, ¿sí? Pero también son los designios de Dios porque ellos traen deudas del ayer. Recuerden que a nosotros no nos pasa nada de lo que nosotros no hayamos hecho, ¿sí? Todo tenemos que preguntarnos el para qué y el por qué me pasa esto a mí. Entonces, es importante que aquellos niños o niñas que nosotros conozcamos que no tienen algún tipo de familia o alguien que los acoja con amor, nosotros poderles brindar ese amor que es tanto lo que les falta a ellos. Ni siquiera es tanto lo material, sino lo moral y lo emocional. Entonces, ¿cuál es el desafío de los padres en la educación de sus hijos e hijas? ¿Será que tenemos algún desafío? Todo el tiempo, exactamente. Con frecuencia los padres transmiten a los hijos la semejanza física. ¿Les transmiten también la moral? No, porque tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de raza no existen más que la consanguinidad, ¿sí? Entonces nosotros sí, o sea, según el ADN, mi papá es mi papá y mi mamá es mi mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo sangre de ellos y físicamente puedo tener rasgos físicos de papá y mamá, pero espiritualmente también hay una individualidad como espíritus. ¿De dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Son espíritus simpáticos atraídos por la semejanza de inclinación. Entonces, vemos que a veces los hijos o los mismos papás tienen más inclinación con un hijo o con algún papá o mamá, ¿sí? ¿Por qué? Porque por simpatía o antipatía también han venido labrando eso desde vidas pasadas y a través de la parte moral, ¿sí? Eso también depende del adelantamiento moral que haya en esa familia. La sociedad tendrá que atender a la infancia a través de mecanismos apropiados, llenando los espacios dejados por la ausencia del amor en la familia, en la educación escolar, en la convivencia del grupo, en las oportunidades. Entonces, todo lo que podamos hacer por esos niños y niñas que no tienen una familia, hagámoslo de corazón, porque no sabemos ese niño o esa niña cuántas veces le han lo han rechazado con un abrazo, con una caricia, con una buena palabra, ¿sí? Entonces, es ahí la importancia de nuestro papel dentro de la educación también espírita de los niños y las niñas. Para tal menester se hace... ¿Se salió? Para tal menester se hace necesario el equilibrio del adulto, del educador formal, que puede funcionar como terapeuta, perdón, orientado mejor al aprendiz y recaminándolo hacia la comprensión de los valores existenciales y de las finalidades de la vida. Entonces, nosotros en los lugares donde nos encontremos como adultos, debemos de brindarles a los niños y a las niñas esa comprensión de esos valores morales y espirituales que necesitan sí o sí para una buena vida moral y espiritual. Y encontramos cuando ha existido carencia de todos estos ambientes, es normal que el resultado sea en la mayoría de estos padres un reflejo involuntario de lo que recibieron en su infancia, proyectándolos desde la misma manera a sus propios hijos. Entonces, cuando vemos este tipo de situaciones en las familias, ¿cierto? Que puede llegar a ser muy común y puede ser muy cotidiano que papá y mamá pelean delante de los niños, se agreden físicamente, se insultan, se dicen palabras oeces y demás, pues obviamente los niños son como esponjas, ¿no? Entonces van a absorber toda esa
dificultad esa tensión de la familia y pues sabemos que eso es un resultado sí o sí, ¿sí? Por eso es importante brindarles a los niños y a las niñas esos ambientes llenos de paz, de armonía, de oración, de tranquilidad. ¿Por qué sus padres tienen tantos conflictos? ¿Sí? Porque tienen deudas del ayer o muy posible se unieron como pareja, no de la mejor manera y con base al amor, sino de pronto a conveniencia o porque quedé embarazada o porque, bueno, infinidad de situaciones. Cuando los padres tienen hijos que les causan disgustos, no son excusables si no sienten por ellos la ternura que hubiesen sentido en el caso contrario. Aquellos hijos que son difíciles, ¿qué hacemos como papás? Paciencia, pellizcarlos, rodearlos con mucho amor, ¿sí? A pesar de que esos hijos nos den disgustos, sean ese dolor de cabeza, por algo están ahí, a enseñarnos algo para nuestra vida o a encaminarlos por el bien. Por eso es importante siempre a aquellos hijos que sean difíciles rodearlos con amor. No, porque es una carga que se les ha confiado y su misión consiste en esforzarse por atraerlo al bien. Pero esos disgustos son con frecuencia resultados de las malas costumbres que se le han dejado adquirir desde la infancia. Cosecha entonces lo que han sembrado, ¿sí? El niño pataletudo, grosero, maleducado no es porque de obra y gracia del Espíritu Santo, es porque los mismos papás han dejado permisivos, han sido muy flexibles con la educación. Entonces, por eso es importante siempre poner la norma, pero también el amor. El espíritu que renace en un nuevo cuerpo carnal tiene por meta perfeccionarse, teniendo por lo tanto los padres y otros seres adultos de incumbencia de conducirlo, de orientarlo en la vida para la vida, en la vida para la vida. Entonces vemos que muchas veces en la familia puede que el niño no tenga papá y mamá, pero viene el tío y lo adopta como ese hijo, ¿cierto? O nosotros encaminamos siempre a nuestros sobrinos como hay que ser buenos hombres, hombres y mujeres del bien, hay que dar el mejor ejemplo, ¿sí? Con un buen consejo, con una buena palabra. Entonces, todos tenemos la obligación moral de reencaminar a esos niños que están en nuestra familia hacia el camino del bien por la vida. ¿Te sale? Instruirlo para superar la propia ignorancia, de liberarlo de las tinieblas para conducirlo a la luz de Dios y todo esto lo que se llama educación. Entonces, los niños, pues obviamente están en ese proceso de aprendizaje y nosotros debemos de conducirlos de la mejor manera, con el ejemplo, a través de acciones espirituales y morales, a esa educación y a esa perfección, ¿sí? Porque recuerden que todo lo podemos hacer, pero a través del ejemplo. Para la doctrina espírita, la aparente inocencia de la infancia oculta bagajes sedimentados a lo largo de siglos y siglos de caídas y levantadas, adquiriendo así experiencias importantes en la ruta de la vida grande. Entonces, ¿recuerdan la montaña rusa? Es esa montaña rusa que también estamos haciéndola desde nuestra infancia. De esa forma, educarla significará trabajar para podar o inhibir la acción de los elementos perniciosos atraídos en su ser, al mismo tiempo en que se incrementará o incentivarán las conquistas felices, maduras, ennoblecidas que demuestran. Entonces, vemos y es importante que a veces los niños traen como cosas que uno dice como adulto, este niño es como raro porque viene con ese mal genio, con esa actitud altiva, que mejor dicho se cree un rey, ¿sí? Porque sabemos que son cosas que traemos de nuestro pasado. Y en nuestro hogar es donde tenemos la oportunidad de mejorarlo o de reencaminar a ese niño para una buena reencarnación. Entonces, lo más importante es encender la claridad del evangelio en el hogar. Y ama a tu familia problema. ¿Por qué es familia problema? Porque todos tenemos una familia problema, ¿sí? Ya sea con el papá, con la mamá, con el hermano, con el tío, pero quien diga que su familia es perfecta, lo felicito, gracias a Dios, pero casi siempre tenemos una familia problema. Es buena, pero no perfecta. Es buena, pero no perfecta. Ejercitando la humildad y la resignación. Preservar la paciencia, elaborando el curso del amor en los ejercicios diarios del silencio entre los paños de la piedad, para que los que comparten tu nido doméstico, reviviendo los días idos con execrables gestos, sorbiendo amarguras y miasmas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos puede pasar a diario dentro de nuestras familias.
que hay momentos de mucha paciencia, ¿cierto? Que uno dice, ay, lo quiero ahorcar, pero no se puede porque tenemos que ser pacientes, ¿sí? O quiero regalar a este hijo mío, no se puede porque ya lo recibió, ya ni modo, ¿sí? Entonces es como ponemos a nuestro favor y al favor de esa persona todos esos valores espirituales y morales. No renaciste allí por circunstancia anacrónica o casual. Recordemos, nosotros merecemos la familia que merecemos porque a nosotros nos preguntaron, ¿usted quiere venir a reencarnar en esta familia? ¿Usted quiere que él sea su papá, su mamá? ¿Y uno qué decía? Sí, señor, sí, y todos decíamos que sí, pero ya cuando llegamos acá, ya creo que se nos olvida la paciencia, el amor y demás. No resides con una familia problema por factor fortuito ni por equivocación de los espíritus superiores. No es que Dios diga, ay, no, usted no lo quiere y tome esa familia problemática. No. Desde el mundo espiritual, los espíritus superiores hicieron esa programación. Escogiste ante el retorno al vehículo físico a aquellos que dividirán contigo las aflicciones superlativas y los propios desengaños, ¿sí? ¿Qué pasa con nuestra familia? Cuando tenemos dificultades, ¿quiénes son los primeros que nos apoyan? Nuestros padres, ¿cierto? La familia, ¿sí? Solicitaste la bendición de la presencia de los que te cercan en casa para alcanzar con seguridad las cimas hacia donde marchas. Sin ellos faltarían para tus pies andariegos. Entonces, ¿qué sería de nuestra vida sin nuestra familia? Pensémoslo por un momento. ¿Será que seríamos personas y seres completamente felices en esta tierra? No. Sin la exigencia de ellos, no serías digno de participar de la excursión espiritual con las que los guías amorosos te esperan. Recuerden que nosotros no solamente tenemos una familia física, sino también una familia espiritual. Y que esos espíritus guías y protectores también vienen a nuestra familia. Nuestra familia tiene guías y espíritus protectores, ¿sí? No estamos solos. Son ellos los parientes severos vestidos con los ropajes de verdugos inclementes, la lección de paciencia que necesitas vivir aprendiendo a amar a los difíciles de amor, para poder inspirar al amor que a todos ama. Entonces, la invitación de esto es amar, amar y amar sin límites, que es lo más importante dentro de una familia. Por eso, el espiritismo es una doctrina esencialmente educativa, plasmadora de funciones y adquisiciones del saber eterno, porque penetra en las causas generadoras de los fenómenos humanos, ¿sí? El espiritismo nos da la posibilidad de explicarnos el porqué y el para qué de cada cosa. Y es una oportunidad muy grande que nos da Dios, porque ahí podemos entender el porqué y el para qué de nuestra familia. Solucionando los problemas vigentes donde quiera que se manifieste, ¿sí? Entonces la doctrina siempre nos da como una solución y un posible manejo de cada situación. Basada en el... Ay, no alcanzó a ver arriba. La educación espírita que se basa en el amor y en la instrucción, que ilumina la conciencia y libertad al ser de las imposiciones perniciosas, tiene como instrumento el ejemplo educador. ¿Cómo aprendemos todos los seres humanos? Con el ejemplo. Si ustedes recuerdan cómo se aprendieron a amarrar los zapatos, ¿cómo fue? Con el ejemplo, ¿cierto? Mirando. Y la orejita de conejo y da la vueltica, ¿sí? Todo aprendimos con el ejemplo. El ejemplo del educador debe pautar la conducta, por lo que enseña, superándose en los actos, de modo que las semillas que se sirve de calidad superior se manifiesten en forma de paz y realización en sí mismo. Entonces, todo lo que cosechamos, recogemos, ¿sí? Entonces, de la misma manera que nosotros educamos, de esa misma manera vamos a recoger. La mejor forma de educar siempre va a ser el modelo, ¿sí? Si nosotros queremos una buena educación, es como enseñarles a los niños y las niñas a través del ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas personas, muchos papás dicen, no hay que enseñarles a los niños a decir mentiras, ¿sí? Entonces llega el señor cobrador del arriendo, papito, vaya y dígale que yo no llegué, ¿sí? Entonces, o no estoy. Entonces, ¿qué ejemplo le estamos dando? ¿Que las mentiras son buenas o son malas? ¿Sí? Entonces, la mejor forma siempre va a ser el modelo. Los espíritus de los progenitores no ejercen influencia sobre el del niño después del nacimiento de este. Entonces, vuelvo y repito, tiene una influencia muy grande. Como ya dijimos, los espíritus deben coayudar a su mutuo progreso. Pues bien, de los padres tienen por misión desarrollar el de sus hijos mediante la educación. Para el espíritu del padre se está en una tarea. Si falla, será
culpable, ¿sí? Entonces, miren la responsabilidad que es tan grande ser papá y mamá. Y muchas personas dicen, no, eso es fácil ser papá y mamá, pero miren la responsabilidad espiritual y moral que tenemos. Cuando Jesús nos recomendó dejad venir los niños a mí, esperaba en nosotros no solamente medidas providenciales alusivas al pan y a la vestimenta, ¿sí? No es solamente darles lo material. No basta alimentar minúsculas bocas hambrientas o abrigar cuerpecitos helados. Es imprescindible el abrigo moral que asegure al espíritu renaciente el clima de trabajo necesario para su sublimación. Entonces vemos muchas familias que creen que con llenar a sus hijos con cosas materiales ya están educando de la mejor forma a sus hijos, pero son personas que vemos y sabemos que tienen más vacíos existenciales que cualquier otro. Entonces no es solamente brindarles a nosotros, a nuestros hijos lo material, sino más bien lo espiritual. Se debe vivenciar el amor enseñando una verdadera convivencia cotidiana basada en los valores morales y espirituales. Entonces, preguntémonos, ¿cuántas veces al día nosotros les enseñamos a través de nuestro ejemplo a nuestros hijos valores morales y espirituales? ¿Cuántas veces le decimos a papá o a mamá o a nuestros hermanos o a nuestros hijos que los amamos? Pero no solamente con la palabra, sino con los actos. Entonces, la misión que se tiene como padres es transformar a lo largo de la vida de los hijos e hijas aquellas inclinaciones y malas costumbres que traen desde vidas pasadas latentes desde los primeros años de vida. Por ello, lo importante es esforzarse por acercarlos al bien. ¿Qué es lo más importante? La oración, la caridad, la humildad, el amor, como nos enseñó siempre el Maestro Jesús. Y creo que el mayor educador de las almas fue el Maestro Jesús, y es de allí donde nosotros debemos pensar. Y ya para finalizar, quiero que se lleven esta pregunta. ¿Y cuál será tu desafío con tu familia? Buena pregunta. Entonces, ahí tienen para que me piensen por la tarde. Por su atención, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. No sé si tienen dudas, preguntas. Creo que ahí en el chat. Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Muchísimas gracias y feliz tarde. Gracias. Bueno, entonces agradecemos a María por esta conferencia que nos ha dejado pues grandes preguntas y grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Pues le damos en este momento entonces la palabra a don Germán. Gracias, María. Pues María, ¿a dónde? ¿A ver? Ganamos tiempo, nos está pasando. Qué bonito. Muy buenas tardes para todos los que están dentro de la plataforma virtual, como también los que están aquí presencialmente. Muchísimas gracias, en verdad, por el tiempo que nos han dedicado, especialmente por venir a escuchar a María. Pues ella es una persona muy versada en estos temas, por ser una trabajadora social, por tener la experiencia en el hogar infantil Rutas de Luz con los niños. Entonces es una persona pues con grandes conocimientos en este orden de ideas. Permítanme con la venia de ustedes pues darle un abrazo a quien. Darle un abrazo a mi hija porque ¿qué más hacemos? Pero sabe que ella tiene algo muy bonito, ¿sabe? Siempre le enrostra a la mamá y a mí que nosotros la obligamos a venir y que entonces ella viene a cumplir el papel y la misión en el hogar de ser la redentora de nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es así? ¿Es así? A mí me olvidó. ¿Qué opinan ustedes de eso? La redentora. La redentora. Humildad, María Elena. Ante todo, la humildad. Muchísimas gracias para todos. Muy agradecido, ¿verdad que sí? Y entonces le vamos a dar, vamos a hacer la invitación del video para la invitación de la próxima conferencia el próximo sábado.
Bueno, entonces quedan todos cordialmente invitados para que nos acompañen el próximo sábado. Para terminar entonces la tarea del día de hoy aquí virtualmente, vamos a despedirnos con la oración y le vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por haber podido escuchar a María con estas grandes enseñanzas que en la tarde de hoy nos trajo, para poner en práctica con nuestras familias, para preguntarnos cuál es nuestra misión en la familia que nos correspondió en esta encarnación, si la estamos cumpliendo o si nos hace falta. Le pedimos al Padre Celestial por nuestro planeta Tierra, Señor, para que tú siempre lo bendigas, lo ayudes y lo ilumines como siempre. Le pedimos también a nuestro Padre Celestial que ayude a nuestro querido hermano, a nuestro Maestro Jesús, a que nos siga ayudando y colaborando siempre como hasta ahora lo ha hecho, con todas estas bendiciones que Él nos da para con todos nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, por nuestra casa espírita, Rutas de Luz, para que siga creciendo, para que sea ayudada y bendecida. Te pedimos, Señor, por el hogar infantil Rutas de Luz, para que sea iluminado, para que sea bendecido siempre y que también siga creciendo. Te lo pedimos, Padre Celestial, y que así sea. Así sea. Gracias. Los esperamos para el próximo sábado y muchas gracias.